Ok, vamos a ver a continuación esta expresión, pues qué utilidad va a tener para nosotros. Entonces, bueno, en primer lugar, observando lo que tenemos aquí escrito, nos podemos dar cuenta de que este parámetro adimensional, la fracción de titulante añadido, tiene, pues, bueno, va a depender de la fracción de a menos, que como vimos hace unos momentos, o en el video anterior, mejor dicho, pues se calcula como 1 más beta 1 por h más, todo esto a la menos 1. Entonces aquí vemos pues que f tendrá una dependencia del pH de la disolución. Por otro lado, pues tenemos que f también depende del valor de delta, que a su vez pues está determinado por el pH de la disolución. Y finalmente pues dependerá también de eh, la concentración inicial de la disolución de analito y la concentración de la disolución de titulante. Entonces, pues estos dos términos son parámetros iniciales, parámetros del experimento que se está realizando. Al igual que el valor de beta 1, que pues es un valor de constante de equilibrio. Entonces, ok, lo que tenemos aquí pues es simplemente eh, que el valor de este parámetro de f estará determinado por el pH de la disolución. Y bueno, si a nosotros lo que nos interesa es, por ejemplo, eh, realizar el trazo de la curva de titulación, o sea, es decir, obtener el diagrama de pH en función de la fracción de titulante añadido, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, Normalmente lo que se hace es calcular el pH para un valor determinado de f. Eso es lo que comúnmente se hace cuando se trabaja con tablas de variación de concentraciones o diagramas logarítmicos, pero en este caso vamos a usar una herramienta distinta que es la hoja de cálculo. Y entonces vamos a trabajar a la inversa. Esta expresión lo que nos está diciendo justamente es que si nosotros conocemos el pH podemos calcular el valor de f. Entonces, ¿cómo haríamos eso en la hoja de cálculo? Pues bueno, si nosotros decimos el pH de la disolución podría variar entre 0 y 14, incluyendo aquí todos los valores que nosotros queramos, pudiéndonos ir, por ejemplo, de 0.01 en 0.01 para llegar hasta 14. Entonces, bueno, si nosotros introducimos ese intervalo de valores, podríamos bien calcular la concentración de protones que correspondería a 10 a la menos pH. Y del mismo modo podríamos calcular la concentración de OH que correspondería a 10 a la menos pOH, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 14 menos el pH. Además, podríamos también, ya conociendo los valores de H más y OH, calcular el valor de delta, que es la diferencia entre estos dos términos, y pues conociendo la concentración de H más y recordando que pues para este caso en específico eh, eh, el log de beta 1 sería simplemente igual a, al valor de pK, el valor de pK de HA. Entonces, bueno, si nosotros conocemos el pH y el pK o log de beta 1, entonces podríamos calcular la fracción de la especie a menos. Si ya conocemos entonces delta, la fracción de a menos, y tomamos en consideración los valores correspondientes de concentración a los que se está llevando a cabo el experimento o la operación de titulación, entonces pues bien podemos, ingresando simplemente el conjunto de valores de pH y teniendo en cuenta los parámetros del experimento, pues calcular cada uno de estos términos, y con ello pues podríamos utilizar esta expresión para calcular el valor correspondiente de f. Entonces,
para un valor de pH conocido podríamos conocer H más o H, delta, tomando en cuenta el valor de la constante de equilibrio para la disociación de HA, el valor de phi de A menos, y luego tomando también en consideración los parámetros del experimento y utilizando esta expresión, pues podríamos conocer F. Y luego, pues si nosotros tenemos valores de F asociados a valores de pH y de tal modo que grafiquemos los valores de pH correspondientes a los valores de F, pues ¿qué es lo que esperaríamos obtener? Pues justamente la curva de titulación. Y entonces vamos ahora a pasarnos a la hoja de cálculo para ver cómo podríamos hacer esto. Entonces, recordemos que en primer lugar lo que necesitamos es un conjunto de valores de pH. Vamos a ingresarlos de la siguiente manera. Pongamos un valor inicial, empecemos en 0, luego vayámonos aquí en la pestaña de inicio a la sección de edición y ahí demos clic en rellenar. Nos vamos ahora a series y en series escojamos series en columnas con incrementos de 0.01 en 0.01 con un límite de 14. Entonces esto lo que nos muestra es que ahora tenemos un conjunto de valores de pH desde 0 hasta 14 con incrementos de 0.01 en 0.01. Calculemos ahora la concentración de protones que correspondería a 10 elevado a la menos el valor de pH. Luego la concentración de OH sería igual a 10 elevado a la menos el pOH, que es 14 menos el pH. Con esto podemos calcular el valor de delta. Delta es entonces la diferencia de H más menos OH. Luego, bueno, calculamos ahora la fracción de A menos y recordemos, de acuerdo a lo que tenemos escrito aquí en nuestros apuntes, que la fracción de A menos es 1 dividido entre 1 más beta 1 por H más. Entonces, bueno, aquí ya tenemos aquí en esta hoja introducidos todos los parámetros del sistema y del experimento. Entonces recordemos que si este es el pK de HA, pues entonces el log de beta 1 es igual al pKa y como consecuencia el valor de beta 1 pues es 10 elevado a la 10, o sea 10 a la log de beta 1. Entonces, bueno, con esto, entonces el valor de la fracción de A menos será 1 dividido entre 1 más el producto de beta 1, que va, para mantenerlo constante en todos los cálculos vamos a darle a teclear F4 justo después de haber introducido ese valor en la fórmula. Luego, entonces, beta 1 que multiplica al valor de H más. Entonces, ahí lo tenemos. Y luego ahora vamos a calcular también la fracción de HA. Y de acuerdo a lo que tenemos en nuestros apuntes, pues eso correspondía a ¿qué cosa? Al producto de phi de A menos por beta 1 por H más. Entonces, regresamos. Phi de A menos por beta 1 y beta 1 queremos que permanezca constante todos los cálculos, entonces ahora tecleamos F4, phi de A menos por beta 1 por H más, ¿sí? H más, aquí está. Y luego, si todos los cálculos que hemos realizado son correctos, la suma de las fracciones de HA y A menos debe ser igual a 1. Entonces, para confirmarlo, vamos a calcular la suma de esos dos términos y eso nos debe dar 1. Entonces esto es nada más para una forma de llevar un control de que lo que estamos haciendo es correcto. Y vamos ahora a calcular, si ya tenemos todo esto, el valor de la fracción de titulante añadido. De acuerdo a nuestros apuntes, tenemos aquí escrito que f es igual a un cociente. Ese cociente se compone del denominador, que es phi de A menos delta sobre la concentración inicial de analito. Entonces, introducimos el signo igual, y luego abrimos paréntesis, y entonces lo que vamos a introducir es phi de A menos el valor de delta
dividida entre la concentración de analito, y esa concentración es una constante de todos nuestros cálculos, entonces F4. Y ahora todo eso lo dividimos entre, ¿qué cosa? Nos vamos a los apuntes y aquí dice 1 más delta sobre la concentración de titulante. Entonces 1 más delta nuevamente, pero ahora sobre la concentración del titulante. Empleamos F4 para mantener esa concentración constante en todos los cálculos. Y ahora simplemente vamos a hacer ¿qué cosa? Pues que todos estos cálculos se repitan para todos los valores de pH que introducimos. Entonces seleccionamos este conjunto de celdas, nos vamos aquí al recuadro que aparece en la esquina inferior derecha, damos doble clic y ya tenemos que todos estos cálculos se habrán repetido para llegar llegando hasta el pH 14. Entonces, ahora vamos en principio, de acuerdo a lo que habíamos estado pues razonando, tenemos que si nosotros graficamos los valores de F en X y los asociados a estos de pH en Y, deberíamos obtener la curva de titulación. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos para insertar la gráfica aquí a la pestaña de insertar. Luego en la sección de gráficos tecleamos este botón, dispersión, y vamos a seleccionar la opción nuevamente de dispersión. Entonces vamos a seleccionar la gráfica y aquí en la pestaña de diseño vamos a irnos a seleccionar datos, damos clic, quitamos todo lo que haya puesto de manera automática la hoja de cálculo y damos clic ahora en agregar. Vamos a introducir ahora como valores de X en la serie todos los valores de F. Entonces vamos a aquí ya los tenemos y luego ahora vamos con todos los de Y aquí están. Ok, entonces damos a aceptar y nos vamos ahora a ver el gráfico. Entonces podemos ver que pues este gráfico realmente no se asemeja mucho a lo que esperábamos, pero eh, bueno, vamos a fijarnos con más atención. La escala está realmente en valores que no son los de nuestro interés, entonces vamos a dar clic derecho sobre los valores de la escala, en dar formato a eje, nos va a aparecer esta ventana y aquí en mínimos vamos a seleccionar el valor de 0 que corresponde a cuando no hemos añadido titulante y luego en máximos seleccionamos una unidad más allá de donde debería estar el punto de equivalencia. Como la estequiometría de la reacción es 1 a 1, entonces pues en F igual a 1 debería estar el punto de equivalencia y nos vamos a una unidad más allá, es decir, hasta 2. Ahora pues nada más vayámonos de punto 1 en punto 1 o de punto 2 en punto 2. Y pues vemos ahora que tenemos ya la curva de titulación. Entonces vamos simplemente aquí a darle un poco de formato a esta gráfica. Entonces vamos a ponerle un título a los ejes. Aquí en el eje de las X tenemos la fracción de titulante añadido y en Y tenemos los valores de pH. Bueno, vamos a pedirle aquí que nos muestre los valores de pH hasta 14, yendo de 1 en 1. Y pues simplemente para que se vea mejor o se aprecien mejor aquí la información que tenemos, vamos a aumentar el tamaño de letra y ok, entonces por lo pronto quedamos con esto y en el siguiente video continuamos con la explicación.